Hola a todos. Mi nombre es David, y hoy vamos a adentrarnos en otro caso estremecedor. Los celos son una fuerza devastadora, capaz de nublar la razón y arrastrar a una persona hacia el crimen. Fue precisamente la envidia lo que desencadenó una tragedia que marcó profundamente a Costa Rica. Este caso quedó grabado en los anales de la criminología como el caso de Gerardo Cruz. Pero empecemos por el principio. Samody Fonseca nació en Costa Rica en febrero de 1975. Poco se sabe sobre sus primeros años y su familia. Su infancia transcurrió en una zona conocida como Cuba, donde vivía con su madre, Sonia Fonseca. Desde joven, Samody demostró tener un carácter fuerte, conflictivo y difícil de manejar. No toleraba el rechazo, y solía conseguir lo que quería mediante el engaño o la fuerza. Según recuerdan algunos vecinos, gracias a su llamativa belleza y figura envidiable, lograba atraer la atención de muchos hombres, aunque no lograba retenerlos. Samody era una mujer deslumbrante, y sabía cómo usar su apariencia a su favor. Pero su avaricia y vanidad la hacían anteponer el interés personal y el lujo por encima de todo, lo que espantaba rápidamente a sus pretendientes. Era celosa, posesiva y, en muchas ocasiones, violenta. Durante su juventud, trabajó por algunos años como imagen de Barbie en una conocida librería de la empresa Universal. De ahí surgió el apodo que la acompañaría toda su vida, la Barbie Tica. Al poco tiempo de terminar la secundaria, Samody comenzó una relación con Osvaldo Fernando Valeri, un periodista de televisión exitoso, 16 años mayor que ella. Fue su relación más duradera y seria, aunque Osvaldo jamás le propuso matrimonio. En 1996 nació su primer hijo, Christopher, y un año después llegó la pequeña Cristina. Sin embargo, los constantes conflictos y los arrebatos de celos terminaron por agotar la relación. En 2012, Osvaldo murió repentinamente. Lo más impactante fue que en su testamento no incluyó a Samody. Ella, incapaz de aceptar aquello, decidió tomar la justicia por su cuenta. Se dirigió a la casa del fallecido, cambió las cerraduras y se apoderó de la propiedad, impidiendo el ingreso de los legítimos herederos. También se llevó objetos de valor pertenecientes al difunto. La familia Valeri, indignada, acudió a los tribunales, pero aunque la policía la obligó a abandonar la casa, no se presentaron cargos penales en su contra. Samody continuó su vida amorosa con otros hombres. Entre ellos, Miguel Ángel Pérez, con quien tuvo una hija llamada María. Algunos aseguran que se casaron legalmente, aunque otros lo niegan. Curiosamente, la niña recibió el apellido de su padre sin que él lo supiera ni lo aprobara. Lo inquietante es que varios de los amantes de la llamada Barbie desaparecieron o murieron bajo circunstancias extrañas. Uno de ellos se esfumó poco después de anunciar que quería terminar la relación con ella. Nunca más se supo de él, y muchos creen que Samody tuvo algo que ver. Otro, llamado Diaco, fue asesinado tras romper con ella. El crimen fue presentado como un intento de robo fallido, pero los responsables nunca fueron identificados. Nuevamente, Samody fue mencionada, pero no hubo pruebas concretas que la incriminaran. Sin embargo, su víctima más conocida fue Gerardo Cruz. Nacido en diciembre de 1992 en San José, Gerardo creció sin conocer a su padre biológico, quien abandonó a su madre antes de su nacimiento. Su madre, Ana Patricia, rehizo su vida con Hermes Rodríguez, quien crió a Gerardo como si fuera su propio hijo. Con el paso del tiempo, llegó una hermana menor, Milena, y la infancia del joven transcurrió en paz y sin grandes sobresaltos. Gerardo estudió en una escuela común, le apasionaban las motocicletas, y desde joven conoció a Carol, el amor de su vida. A los 23 años, se mudó con Carol y su hija de 4 años, Génesis Cruz, a la casa de unos tíos en San Sebastián. Trabajaba en una panadería local para poder mantener a su familia. Era un hombre dedicado, y el hogar parecía feliz. De hecho, la pareja esperaba con alegría la llegada de un segundo bebé. Fue en el verano de 2015 cuando Gerardo conoció a Samody. Ella solía comprar en la panadería donde él trabajaba. Para ese entonces, Samody tenía ya 40 años, pero seguía llamando la atención. Vestía con provocación, usaba tacones altos, maquillaje impecable, y sabía cómo atraer miradas. Se notaba que disfrutaba la atención y el juego de la seducción, aún con hombres mucho más jóvenes que ella. En la tranquilidad de San Sebastián, los días pasaban con normalidad para Gerardo, quien nunca imaginó que su amable sonrisa a una clienta podría abrir la puerta a una serie de eventos trágicos. En ese pequeño rincón del país, donde los vecinos se conocen y las calles parecen seguras, se escondía una historia marcada por la obsesión y la venganza.
La vida sencilla de un joven trabajador se cruzaría con la sombra oscura de una mujer acostumbrada a manipular y controlar todo a su paso. El carácter dominante de Samody no permitía el rechazo. Su historial mostraba un patrón peligroso: hombres que desaparecían, relaciones que terminaban en tragedia, sospechas que la rodeaban sin cesar. No era solo belleza lo que ofrecía, también venía con una carga de celos enfermizos, deseos posesivos y una historia personal marcada por el resentimiento. Aquellos que se atrevieron a alejarse, lo pagaron caro. Y ahora, su mirada estaba puesta en Gerardo. La historia de Gerardo y Samody comenzó como una coincidencia. Pero con el tiempo, ella vería en él algo más, un nuevo objetivo, una nueva presa para su afecto destructivo. Él, ajeno al peligro, simplemente ofrecía una sonrisa a una clienta más. Pero esa sonrisa, inocente y cordial, sería interpretada como una señal. En la mente de Samody, nada era casual. Y lo que empezó como una interacción trivial, pronto se convertiría en una lucha entre la vida y la muerte. Con el paso de los años, Samody comenzó a involucrarse con hombres mucho más jóvenes que ella. Tal vez era el halago de sentirse deseada por ellos, o quizás un intento desesperado por aferrarse a la juventud que se le escapaba. A pesar de la diferencia de casi 20 años, Gerardo Cruz, con familia e hijos, cayó rápidamente bajo el embrujo de aquella mujer madura y atractiva. La conexión fue instantánea. Pronto comenzaron a verse en secreto. Samody no tardó en frecuentar la panadería casi a diario, solo para verlo. Su presencia constante no pasó desapercibida para los compañeros de trabajo de Gerardo. No era raro que Samody llegara acompañada de su hija mayor, Cristina, que por aquel entonces tenía 19 años. A pesar del riesgo, Gerardo lograba equilibrar su vida familiar con los encuentros furtivos. Ninguna de las dos mujeres en su vida sospechaba nada, al principio. Pero la discreción se fue desvaneciendo. Cruz, en un exceso de confianza, comenzó a alardear de su conquista con amigos y colegas. Hablaba abiertamente de la belleza y las atenciones de Samody, de los obsequios que le hacía, como si fuera una medalla de honor. Los rumores no tardaron en llegar a oídos de su madre, quien lo confrontó y le imploró que terminara la aventura antes de destruir su hogar. El romance, que había iniciado en el verano, llegó a su fin en octubre de ese mismo año, 2015, cuando Samody descubrió que su amante tenía una esposa embarazada y una hija pequeña. Llena de rabia, comenzó a acosar a Carol con llamadas y mensajes, insultándola y lanzando amenazas. Aseguraba que mataría a Gerardo si no le pertenecía solo a ella. A pesar del peligro, Cruz no le dio importancia. Pensó que Samody simplemente estaba despechada, que se enfriaría con el tiempo. Pero no imaginaba cuán vengativa podía ser. Solo días después de terminar con ella, Gerardo fue testigo de una escena indignante en pleno centro de San José. Caminaba por la calle cuando notó a un hombre mayor siguiendo a una joven, sosteniendo su teléfono de manera que grababa por debajo de su minifalda. Gerardo, horrorizado, sacó su propio celular y comenzó a grabar al pervertido, mientras alertaba a la joven. Incluso intentó capturar su rostro, persiguiéndolo durante varios minutos hasta que el hombre logró escapar en un taxi. Esa misma noche, Gerardo subió el video a su perfil en internet. El clip se volvió viral en cuestión de horas. Los usuarios rápidamente identificaron al acosador, un exfuncionario del Ministerio de Hacienda llamado Luis Ulmano Delgado. La noticia explotó en los medios y Gerardo fue aclamado como un héroe nacional. Lo entrevistaban en prensa escrita, televisión y radio. Él condenaba abiertamente el acto del exfuncionario y decía no arrepentirse de haberlo expuesto. Pero mientras tanto, los abogados de Ulmano Delgado comenzaron a moverse en su contra. Alegaban que Cruz había violado la ley al difundir el video. Planeaban demandarlo. Gerardo, incrédulo, no entendía cómo podían juzgarlo a él y no al verdadero culpable. Dio su última entrevista el 7 de octubre, en una emisora local. Afirmó que había actuado con valor y convicción. No temía las amenazas legales. Al día siguiente, tenía un encuentro previsto con su amigo Oswaldo, pero lo canceló repentinamente, diciendo que surgió una emergencia. Luego se supo que Samody le había enviado un mensaje, engañándolo para que acudiera a un parque donde supuestamente lo entrevistarían de nuevo. Gerardo, confiado, acudió al lugar tras terminar su jornada laboral. No sabía que no habría periodistas esperándolo, sino dos sujetos desconocidos. Lo emboscaron, le quitaron su mochila y lo apuñalaron varias veces en el pecho y el abdomen antes de huir. Malherido, Cruz logró hacer una llamada a su amigo para contarle lo ocurrido. Este reaccionó de inmediato, alertó a la policía y pidió ayuda médica. Gracias a su rápida acción,
Gerardo fue trasladado al hospital, donde los médicos lucharon por su vida durante 42 días. Durante su estadía en cuidados intensivos, Gerardo fue sometido a decenas de cirugías. Su caso era seguido por todo el país con atención y angustia. La gente encendía velas, oraba por su recuperación. Sus familiares ofrecían entrevistas pidiendo esperanza y apoyo. Nadie entendía quién podía tener tanta crueldad como para hacerle eso a un joven padre de familia. Finalmente, el 19 de noviembre, el país recibió la noticia que nadie quería escuchar: Gerardo Cruz había fallecido. Su muerte dejó una herida profunda en la sociedad costarricense. La historia de Gerardo conmocionó a una nación entera porque mostraba lo que puede pasar cuando una buena acción termina marcada por la tragedia. El joven, motivado por un sentido de justicia, se enfrentó al mal sin temor. Pero en las sombras, alguien aguardaba su oportunidad para vengarse. Aquella mujer, despechada y obsesionada, usó la manipulación como arma, disfrazando su sed de control con palabras dulces y falsas promesas. Gerardo no fue el primero en caer en su trampa, pero sí el más valiente, y trágicamente, el más expuesto. Durante semanas, la imagen de Gerardo se convirtió en símbolo de valentía. Marchas, homenajes y veladas en su honor se organizaron en varios puntos del país. Los ciudadanos exigían justicia. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿por qué alguien querría silenciar a quien actuó con tanta integridad? La respuesta comenzaba a revelarse poco a poco, y todas las pistas apuntaban hacia una figura que muchos ya temían, pero que hasta ahora nadie se había atrevido a señalar con firmeza: Samody Fonseca. En medio del dolor de su familia, los investigadores comenzaron a reconstruir cada paso, cada llamada, cada movimiento sospechoso. Lo que parecía una venganza pasional se transformó en un caso mucho más complejo, cargado de antecedentes inquietantes. Las autoridades comprendieron que esta no era la primera vez que un hombre se cruzaba con Samody y terminaba herido o desaparecido. Pero ahora, tenían una víctima pública, una nación indignada, y una sociedad que exigía respuestas. Y la verdad estaba a punto de salir a la luz. La familia de Gerardo, al igual que toda la nación, mantenía la esperanza de que la policía pronto diera con los culpables y que estos fueran castigados con todo el peso de la ley. Al principio, se manejaron varias teorías sobre el crimen. Una de ellas sugería que se trataba de un simple robo que terminó en asesinato. Después de todo, Gerardo fue atacado por la noche en un parque solitario, le quitaron su mochila y lo apuñalaron varias veces, una escena que podría simular fácilmente un asalto violento. Sin embargo, solo días antes, Cruz había publicado un video que comprometía a un exfuncionario de alto perfil del país. Por eso, surgió rápidamente una segunda hipótesis: un crimen por venganza. Muchos medios insinuaban abiertamente que Luis Ulmano Delgado, el exfuncionario exhibido por Gerardo, podría haber contratado sicarios para silenciarlo y vengar su reputación mancillada. El caso encendió el debate público. En las calles, ciudadanos marchaban exigiendo justicia. La presión mediática crecía y las autoridades se veían obligadas a actuar con rapidez y eficacia. Durante meses, el caso parecía estancado. No había avances sustanciales, hasta que en mayo de 2016, se descubrió una grabación clave de una cámara de vigilancia. En el video se observaban claramente a dos hombres huyendo del lugar del ataque. Esa cinta se convirtió en la pieza central de la investigación. Las imágenes fueron transmitidas en todos los noticieros, pidiendo a la población que los identificara. Poco después, la policía obtuvo retratos hablados y datos físicos aproximados de los sospechosos. El caso, finalmente, comenzaba a moverse. Uno de los involucrados, sintiendo la presión de la evidencia y del entorno, decidió entregarse voluntariamente. Su cooperación con las autoridades fue clave para desenmascarar la red completa de implicados. Así fue como se llegó a los nombres de los cómplices, y sobre todo, a los verdaderos cerebros detrás del crimen: Samody Fonseca y su hija Cristina. Ambas fueron arrestadas junto a otros implicados: el taxista Ronald Arche, quien localizó a los sicarios; César Chávez, un obrero que actuó como intermediario; y un joven minero que participó directamente en el ataque. Otro implicado, Omar Costa, fue detenido posteriormente. Su papel era seguir a la víctima y reportar sus movimientos. Gracias a las llamadas telefónicas y mensajes de texto, los investigadores pudieron reconstruir la participación de cada uno en el crimen. Fue Samody quien ideó todo. Junto a su hija, planificó meticulosamente cada paso, desde la elección del lugar hasta el reparto de tareas. El objetivo era claro: asesinar a Gerardo y simular un asalto en un parque oscuro.
Incluso le pidió a los asesinos que le llevaran alguna pertenencia de la víctima como prueba de que el trabajo había sido hecho. El 7 de octubre, el día del crimen, Samody se mantuvo en contacto constante con los ejecutores del plan. Ella misma asignó funciones y exigió que cada uno cumpliera su parte. Esa noche, Gerardo, creyendo que iba a una entrevista, acudió al parque. No sospechaba nada. Pero en lugar de periodistas, lo esperaban los sicarios. Lo apuñalaron y luego se llevaron su mochila y su chaqueta, que entregaron a Samody como trofeo. La evidencia más contundente fueron los mensajes de texto, donde se delineaba con precisión todo el plan. Samody, confiada en su impunidad, ni siquiera se molestó en borrarlos. El motivo del asesinato era tan simple como perturbador: celos. Samody no aceptaba compartir a Gerardo con su esposa. Si no era suyo, no sería de nadie. En su mente, la muerte era la única solución. Y lo más escalofriante, involucró a su propia hija en el crimen. Ambas fueron encarceladas de inmediato, sin derecho a fianza, por considerarse un alto riesgo de fuga. Los otros cómplices también fueron enviados a prisión preventiva. El joven menor de edad fue entregado a las autoridades de justicia juvenil. La investigación duró cerca de 1 año y medio, hasta que en diciembre de 2017, dio inicio el juicio contra todos los implicados. Durante el proceso, salieron a la luz antecedentes inquietantes. Samody ya había sido arrestada en el pasado por falsificación de documentos para obtener beneficios estatales. En esa ocasión, apenas recibió una multa. También resurgió el caso de Miguel Ángel Pérez, el padre de su hija menor. Samody le había puesto su apellido a la niña sin su consentimiento, manipulando la situación legalmente. Lo que más impactó a la opinión pública fue la frialdad con la que Samody planeó el crimen. No se trató de un arrebato de ira, sino de una acción premeditada, cuidadosamente ejecutada. Utilizó a personas de su entorno, incluso a su hija, como piezas en un tablero macabro. Cada movimiento estaba calculado: el lugar, la hora, los atacantes, las excusas, todo con tal de acabar con la vida de un joven cuya única falta fue haberle dado la espalda. El país quedó perplejo ante la capacidad de manipulación de una mujer que aparentaba ser simplemente una madre común. Durante el juicio, muchos se preguntaban cómo alguien podía influir con tanta facilidad en otras personas para cometer un acto tan atroz. Las pruebas no dejaban lugar a dudas. Los registros de llamadas, los testimonios, los mensajes, todos pintaban una historia de traición y ambición. Samody no solo destruyó una familia, sino que también arrastró consigo a varios jóvenes que, por ingenuidad o por necesidad, se dejaron envolver en su juego mortal. El crimen ya no era un misterio, era un reflejo de hasta dónde puede llegar el egoísmo cuando se disfraza de amor. Para diciembre de 2017, la sociedad costarricense seguía exigiendo justicia. Los medios continuaban cubriendo el caso, y cada revelación generaba más indignación. La imagen de Gerardo, el joven que se atrevió a enfrentar al poder, ahora era también la de una víctima más del odio irracional. Su historia dejó una lección dolorosa: hacer lo correcto no siempre garantiza seguridad. Pero su memoria persistiría como símbolo de valentía. Y para Samody, la justicia apenas comenzaba a dar su veredicto. Samody no solo había manipulado a sus amantes, también había engañado al sistema legal. Tras su relación con Miguel Ángel Pérez, logró inscribir a su hija con el apellido de él sin su consentimiento, y más tarde, lo llevó a juicio para obligarlo a pagar pensión alimenticia. Durante más de 3 años, cobró el dinero hasta que se descubrió que todo el proceso estaba basado en documentos falsificados. Por esta estafa, la mujer fue sentenciada a 3 años de prisión y a pagar una elevada multa. Sin embargo, el tribunal consideró que tenía una hija pequeña, conmutando la pena a una condena suspendida de 5 años. Durante el juicio por el asesinato de Gerardo, su esposa confesó que sabía de la aventura con Samody, y que la mujer lo había amenazado de muerte. Gerardo nunca le dio demasiada importancia a estas advertencias, convencido de que Samody terminaría por olvidarlo. Pero la realidad era distinta. Los registros telefónicos demostraron que madre e hija planearon el crimen juntas. Se supo, además, que Cristina sufrió un colapso emocional cuando se difundieron las imágenes de la cámara de seguridad que capturaban a los asesinos huyendo. Llorando, llamó a su madre, al borde de entregarse a la policía, pero Samody la tranquilizó asegurándole que jamás las descubrirían. El veredicto se anunció el 23 de enero de 2018. Samody fue condenada a 30 años de prisión, mientras que su hija Cristina, junto con Ronald y César, recibieron 25 años cada uno. De los atacantes, uno fue enviado a un centro de detención juvenil y el otro continuaba prófugo. Omar,
el hombre que vigilaba los movimientos de Gerardo, fue absuelto. La familia del joven recibió $140,000 como compensación moral. Al conocer la sentencia, los parientes de Gerardo agradecieron al tribunal por el castigo ejemplar a los responsables del crimen. Pero la historia no terminó ahí. Los abogados de Samody y Cristina presentaron una apelación para reducir sus condenas. En noviembre de 2019 se realizó un nuevo juicio. Durante este proceso, se identificó al segundo agresor, cuyo nombre había permanecido oculto, y se confirmó su participación según las declaraciones de Ronald. Tanto él como César también apelaron, buscando una rebaja en sus penas. Finalmente, la condena de cada uno de los involucrados fue reducida en 5 años. Ahora, Samody cumple una pena de 25 años en una prisión femenina en Costa Rica. En el verano de 2020 se supo algo más. Samody contrajo matrimonio con una mujer llamada Lindsay Díaz López, a quien conoció tras las rejas. Lindsay, sin embargo, ya había recuperado su libertad gracias a la libertad condicional. Mientras tanto, Samody sigue tras los muros de la cárcel, con casi 2 décadas de condena por cumplir, y con una historia que quedará marcada para siempre como un ejemplo del lado más oscuro de los celos y la obsesión. La sentencia de Samody fue celebrada por muchos, pero no dejó de generar controversia. Algunos opinaban que 25 años eran insuficientes para una mujer que planeó el asesinato de forma tan calculada. Otros, en cambio, se preguntaban si su hija Cristina había sido realmente culpable o simplemente arrastrada por la influencia de su madre. Este debate avivó el interés mediático, convirtiendo el caso en un ejemplo de cómo el crimen y la manipulación pueden fracturar familias enteras y desatar una cadena de tragedias. A pesar de los años que han pasado, la memoria de Gerardo Cruz sigue viva. Para muchos, sigue siendo el joven valiente que se enfrentó a un acto de acoso en plena calle y que, sin quererlo, se convirtió en símbolo de justicia y coraje civil. Su historia inspiró campañas de concientización sobre el respeto a las mujeres y la lucha contra la violencia. Sus seres queridos lo recuerdan como un hombre de familia, cariñoso y trabajador, cuya vida fue arrebatada por la locura y el egoísmo de una mujer que no soportó ser rechazada. Hoy, Samody Fonseca permanece en prisión, pero su historia continúa despertando inquietud. Su vida es la de una mujer que tuvo belleza, oportunidades y una familia, pero que eligió un camino de engaños, crímenes y manipulación. El caso de Gerardo Cruz es más que un crimen pasional, es un relato sobre el peligro de la obsesión, el poder del odio y la fragilidad de la vida frente a la violencia humana.